El Acuerdo 01 de 2010 de la Universidad de Sucre crea el reglamento estudiantil y en su capítulo segundo también crea el procedimiento disciplinario de la Universidad de Sucre. Es a esto a lo que nos vamos a dedicar en esta exposición. Será el tema a tratar por los estudiantes Luis Enrique Paternina, Juan Guillermo Romero y Moisés Moreno. Ahora bien, podremos sacar de este capítulo segundo un primer grupo entre los artículos 149 y 151, de donde podremos obtener o precisar una serie de conceptos preliminares que serán importantes para entender de qué manera ve la Universidad de Sucre el proceso disciplinario, el procedimiento disciplinario y asimismo para comprender a qué se atiene este procedimiento. Entonces tenemos primero una serie de principios rectores que, como bien están adaptados, están bajo las normas del derecho administrativo, no podrían quedar por fuera esta serie de principios, como la motivación, la celeridad, la lealtad, la doble instancia, la contradicción, el debido proceso, la legalidad y la presunción de inocencia. Ahora bien, dentro de estos, para nosotros, a los que hace más necesario hacer un paréntesis, es a la prevalencia del derecho sustancial, ya que nos está dando a entender que se privilegia la búsqueda de la verdad material sobre los formalismos. Es decir, no estamos sujetos a una serie de formalismos que pueden obstaculizar el procedimiento y por tanto está también obedeciendo el principio de la doble instancia, al de celeridad, incluso a la economía procesal. Dentro de esto también podríamos mencionar al debido proceso, va de la mano con esto, y al mismo tiempo con la contradicción, como ya hemos visto muchas veces con la doctrina, y es que el estudiante tiene que tener el derecho a defenderse, y eso es lo que está contemplado en este artículo 150. Ahora bien, la oralidad y la doble instancia, ¿qué nos está diciendo? Que estamos privilegiando el procedimiento oral ante el procedimiento escrito. Estamos haciendo un énfasis en que estamos dejando de lado los formalismos y estamos dándole privilegio a la oralidad. La doble instancia también nos permite tener ese recurso a la impugnación. Como ya más adelante lo veremos, existe la impugnación en este procedimiento. Desde este artículo 150 nos lo deja ver. Ahora bien, además de estos principios rectores, tenemos los sujetos que son los encargados de promover este procedimiento disciplinario. Hacer estos sujetos expresamente los docentes, los consejos de facultad y el consejo académico. Ahora bien, ¿dónde está la gracia? Que el mismo acuerdo les establece a cada uno de estos sujetos promotores, les establece una responsabilidad y una competencia. Esto quiere decir que no será competente, por ejemplo, un docente a llevar a cabo la audiencia que se realizará, como ya lo veremos más adelante, sino que el artículo 151 los delimita así, las competencias. El docente puede imponer las sanciones inmediatas, como por ejemplo el retiro de la hora de clase, esto siempre y cuando se pueda demostrar que el estudiante ha incurrido en una falta que dé motivo a la apertura de este procedimiento disciplinario. Ahora bien, los consejos de facultad tienen una competencia diferente. Ellos son los que inician el proceso disciplinario de manera formal, con el apoyo de asesores jurídicos. Son ellos los que inician este proceso, serían los que interpondrían la acción, serían los promotores como tal del procedimiento. Ahora bien, el consejo académico es el encargado de resolver las apelaciones como medio de impugnación interpuestas contra el fallo que se pueda llevar a cabo. Este es un esquema jerárquico que nos garantiza entonces que las sanciones que se puedan llevar van a obedecer al principio de doble instancia y asimismo al principio del debido proceso. Asimismo nos está dando a entender que a la Universidad de Sucre no le interesa
por lo menos al momento de la expedición de este acuerdo, no le interesa reservarse para los funcionarios administrativos esta facultad sancionatoria, sino distribuir entre sus varias ramas, entre las varias instituciones intrauniversitarias, el procedimiento disciplinario. Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Juan Guillermo Romero, hago parte de este grupo que está explicando precisamente el proceso disciplinario en la Universidad de Sucre, específicamente para los programas de pregrado, ¿no? Cabe aclarar que esto tiene sustento en el acuerdo número 01 del año 2010, que fue emanado por el Consejo Superior Universitario, ¿cierto? Y adopta precisamente el reglamento estudiantil de pregrado de la Universidad de Sucre. Para darle continuidad a lo que mi compañero venía comentando anteriormente, cabe mencionar que el artículo 152 hace referencia a que todas las decisiones que se profieran deberán ser notificados al estudiante que es investigado a través de 3 medios. 1. La notificación personal, la notificación por edicto o la notificación en estrado. Son 3 medios de notificación, los cuales están expresamente establecidos en este artículo. La notificación personal deberá dirigirse precisamente al auto que da apertura de la investigación del proceso disciplinario, ¿cierto? A esa etapa investigativa, a las decisiones que se profieran en primera y segunda instancia, y deberá también dar notificación precisamente al auto que niega el recurso de apelación. Esto con respecto a la notificación personal, es el primer medio de notificación que tenemos. La segunda es la notificación por edicto. Esta notificación, según lo que señala este literal B, se hará en la forma como lo dispone el Código de lo Contencioso Administrativo, ¿cierto? Frente a las actuaciones de primera y segunda instancia, cuando no sea posible la notificación personal. Recordemos que el Código de lo Contencioso Administrativo es la Ley 1437 y lo que nos establece es que transcurrido 2 días sin que se haya podido realizar esa notificación personal, se notificará por edicto, el cual durará fijado máximo 3 días. Esa es la segunda forma de notificación. Y la tercera es la notificación en estrado. Las notificaciones en estrados se profieren en audiencia, las cuales se considerarán notificadas a todos los intervinientes que inmediatamente se haga el pronunciamiento, siempre y cuando se encuentren o no presentes, ¿no? Eso con respecto a las notificaciones personal, edicto y en estrado. El artículo 153 establece que en este proceso disciplinario serán válidas todas las pruebas permitidas por la ley, las cuales serán decretadas por el funcionario que es investigador en el proceso, a menos que resulten superfluos, impertinentes o inconducentes. El funcionario en este caso tiene también el deber de investigar, ¿cierto? Y deberá hacer una apreciación de las pruebas en su conjunto y valorarlas conforme al principio de la sana crítica. Esto es un artículo supremamente importante. También el artículo 154 considero que es importantísimo porque establece que el estudiante que está siendo investigado, siempre que considere que ha existido un trámite contrario a derecho, podrá solicitar la nulidad de lo actuado. Esto es un artículo que busca la garantía precisamente para los estudiantes, siempre y cuando existe un trámite contrario a derecho en este proceso disciplinario, ¿no? Y el artículo 155 nos viene a hacer un desglose de cómo será ese inicio del proceso disciplinario. Aquí nos establece el procedimiento, ¿no? Entonces, para el procedimiento es importante resaltar que la acción disciplinaria se iniciará y alentará de oficio o por medio informativo proveniente de cualquier miembro de la comunidad universitaria o por cualquier otra persona. Ese es como el primer paso para darle apertura a la acción disciplinaria. Como segundo paso tenemos que el Consejo de Facultad tendrá 3 días hábiles para verificar la condición académica del estudiante. Posterior se hará una verificación, ¿cierto? Este requisito deberá dictarse
mediante un auto de trámite de apertura del proceso disciplinario, que fue el que mencionamos anteriormente, el cual debe ser notificado personalmente, en el cual en este auto debe sentar fecha y hora para la audiencia de pruebas y calificación. Esta diligencia se celebrará dentro del término perentorio de 15 días hábiles y la citación se realizará a través del medio más eficaz. En el evento de que el estudiante no comparezca, aquí el reglamento señala que se fijará el edicto emplazatorio por 3 días en las carteleras de la universidad. Aquí tenemos las dos primeras herramientas o medios de notificación: personal y edicto. Esto se establece en el tercer paso establecido en el artículo 155. Continuando, en la audiencia se presentará la queja o informe de origen de la actuación. El estudiante tendrá derecho a rendir mediante versión libre respecto a los hechos imputados, ¿cierto? El investigado o su defensor podrán solicitar o aportar las pruebas que pretendan allegar al proceso. En el mismo acto de audiencia se determinará la conducta y pertinencia a las mismas y decretará las que de oficio se consideren necesarias. Por otro lado, el estudiante investigado o su defensor podrán solicitar la suspensión de la audiencia hasta por 3 días para ejercer su derecho a solicitar y aportar pruebas en caso de que no lo puedan hacer en el momento de conocer la queja o informe. Súper importante, porque esto busca la garantía. Y continuamos a que después de evacuadas las pruebas decretadas, en la audiencia se procederá a la calificación jurídica de la actuación y mediante esto se deberá disponiendo la terminación de la investigación o la formulación de cargos según corresponde. Tenemos entonces que la formulación de cargos deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la movilidad de la conducta. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Y aquí tenemos una forma muy interesante para ir resaltando esas etapas en el procedimiento y dándole continuidad a ese proceso, a ese procedimiento. Los intervinientes podrán solicitar la práctica de pruebas a realizarse en la audiencia de juzgamiento, sobre cuyo decreto se decidirá como ya se indicó. Al finalizar la diligencia o evacuadas las pruebas solicitadas, el investigador fijará fecha y hora para la audiencia de juzgamiento, la cual se celebrará dentro de los 15 días siguientes a la finalización de esta audiencia. Tenemos 3 parágrafos que hacen alusión. El primer parágrafo hace alusión a que el estudiante podrá confesar la comisión de la falta, caso en el cual se procederá a dictar la decisión correspondiente. 2. El estudiante investigado podrá designar defensor, quien deberá ser abogado para que lo asista o represente en las audiencias de este tipo de procesos. 3. Tenemos el tercer parágrafo que hace alusión a que si se niega la práctica de alguna de las pruebas solicitadas, tal determinación se notificará en estrados contra ellas procede el recurso de reposición, que deberá resolverse en el mismo acto y en subsidio de apelación ante el consejo académico. Súper importante este procedimiento en el marco del proceso disciplinario en la Universidad de Sucre. Hacemos un recuento de lo que hemos explicado. Primero explicamos los medios de notificación, ¿cierto? También explicamos un poco lo que el sentido, naturaleza de apreciar las pruebas en su conjunto y la valoración que debe realizar el funcionario investigador, ¿cierto? Las garantías procesales y de derecho que existen que tiene el estudiante cuando existe un trámite contrario a derecho, y por último el procedimiento del proceso disciplinario, etapa por etapa. Eso ha sido todo. Los dejo con mi compañero para que les siga explicando el resto de las etapas. Listo, yo les vengo a hablar de 2 etapas sumamente importantes que se llevan a cabo dentro del proceso disciplinario en el Acuerdo 01 del 2010 del Reglamento Estudiantil, que es la audiencia de juzgamiento, que la encontramos en el artículo 156, y la impugnación del fallo, que lo encontramos en el artículo
157. Entonces, ¿qué es la audiencia de juzgamiento? La audiencia de juzgamiento es la etapa crucial, digamos que donde se determina la responsabilidad del estudiante investigado. Como vimos anteriormente, esta audiencia se programa después de la formulación de cargos y debe realizarse dentro de los 15 días siguientes. Entonces, durante esta audiencia se desarrollan 4 pasos esenciales. Primero, la práctica de pruebas. Se presentan y analizan todas las pruebas que fueron previamente decretadas. Recordemos que, según el artículo 153, que ya lo vimos, estas pruebas deben ser valoradas en conjunto y conforme al principio de la sana crítica. 2. Intervenciones orales. Se concede la palabra por un breve tiempo a cada participante del proceso. Digamos que esto garantiza el principio de la contradicción mencionado en el artículo 150, donde el estudiante tiene derecho a controvertir las pruebas y los cargos que se le imputan. Esto es importante. 3. Posible variación de cargos. Si durante la audiencia el investigador considera necesario modificar los cargos formulados, acuérdense que esto también es bastante importante, puede hacerlo de manera breve y justificada. Entonces, esta posibilidad refleja la naturaleza dinámica del proceso y el compromiso con la verdad procesal. 4. Terminación y decisión. Entonces, una vez concluidas las etapas anteriores, se declara terminada la audiencia y se procede a dictar la decisión correspondiente. Entonces, esta puede ser comunicada en la misma audiencia o dentro de los 5 días siguientes. Entonces, es importante destacar que la decisión final debe contener: primer punto, la identificación completa del estudiante investigado. Segundo punto, un resumen de los hechos que originaron el proceso. Tercer punto, el análisis de las pruebas que demuestran la existencia de la falta y la responsabilidad. Esto es importante. La valoración de los argumentos de defensa presentados. Y quinto, la justificación de la calificación de la falta o la culpabilidad o las razones para resolver al estudiante. Entonces, digamos que esta estructura garantiza que la decisión sea fundamentada y respete el principio de motivación, como lo establece el artículo 150, digamos que donde toda decisión debe ser adecuadamente justificada. Y tenemos la impugnación del fallo, que lo encontramos en el artículo 157. Ahora bien, ¿qué sucede si el estudiante no está de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo de Facultad? Aquí es donde entra en juego el artículo 157, que es la impugnación del fallo, que trata sobre la impugnación del fallo. Este artículo establece que, primero, todos los fallos de primera instancia pueden ser apelados. Ojo, esto significa que cualquier decisión tomada por el Consejo de Facultad puede ser revisada por una instancia superior. Segundo, la apelación, en este caso, debe presentarse ante el Consejo Académico. Este órgano actúa como segunda instancia, tal como lo establece el artículo 151 en literal C. Entonces, tercero, tenemos que existe un plazo de 3 días siguientes a la notificación de la decisión para presentar el recurso de apelación. Este plazo es perentorio, lo que significa que una vez transcurrido se pierde la oportunidad de apelar. Y cuarto, tenemos aquí al Consejo Académico, que tiene un plazo de 20 días hábiles para resolver el recurso de apelación presentado. Entonces, digamos que la existencia de este recurso garantiza el principio de doble instancia mencionado en el artículo 150 literal G, que establece que el derecho de los estudiantes a que sus casos sean revisados por una instancia superior. Entonces, esto tiene una relación con los principios del procedimiento, ¿no? Para concluir que digamos que es importante señalar que tanto la audiencia como la impugnación del fallo están diseñadas para garantizar los principios fundamentales como los del debido proceso, la oralidad, la contradicción, la presunción de inocencia, la doble instancia. Entonces, podemos decir que estos artículos son esenciales para garantizar un proceso justo y equilibrado, donde se protegen tanto los intereses institucionales como los derechos de los estudiantes. Muchas gracias.